¿Andas perdido entre tantos móviles? Snapdragon, Dimensity, 120 Hz, 144 Hz, cámaras de 200 megapíxeles. Es para volverse loco. La cantidad de opciones en 2025 es sencillamente para tirarse de los pelos. Pero basta ya. He hecho el trabajo sucio por ti. Me he pasado semanas enteras empapándome de datos, comparando especificaciones que marean y quitando toda la paja del marketing para quedarme con lo que en verdad importa. En este video no te voy a soltar una lista infinita con 20 teléfonos que solo te van a confundir más. No, te voy a dar una sola recomendación clara para gama baja, una para gama media y las dos bestias pardas de la gama alta. Saluda a nuestros suscriptores y a nuestros miembros que hacen que todo esto sea posible. Esta es la lista definitiva, sin filtros, para que compres con total confianza y lo más importante, no te arrepientas a los 2 meses. Soy Nicolás, vamos al lío. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Vamos a empezar por donde tiene que ser, el presupuesto ajustado. La gama de entrada, esa que algunos miran por encima del hombro, pero que para millones de personas es la puerta al mundo de la tecnología. Aquí cada dólar cuenta. Y un fallo duele el doble. Durante años esta gama era un campo de minas de móviles lentos, cámaras de juguete y baterías que pedían auxilio a media tarde. Pero en 2025 el juego ha cambiado. Si tu presupuesto es limitado pero no te da la gana de renunciar a una experiencia de calidad, una de las compras más inteligentes y mi recomendación principal es el Poco M6 Pro. Olvida todo lo que querías saber sobre smartphones baratos, porque el Poco M6 Pro viene a romper la baraja. Lo primero que te va a dejar con la boca abierta es su pantalla. Monta un panel AMOLED Flow de 6.67 pulgadas a 120 Hz. Te lo traduzco, una fluidez y unos colores que hasta hace nada eran de móviles de $1000. Ahora en la palma de tu mano para que disfrutes de tus redes y videos. La calidad es impropia de su precio y eso es una noticia fantástica. Además, viene protegida con Gorilla Glass 5, un extra de dureza que no se suele ver por acá. Pero ¿de qué sirve una pantalla así sin un motor que la mueva con alegría? Ahí entra su procesador, el MediaTek Helio G99 Ultra. Que no te engañe el nombre, este chip es un caballo de batalla para el día a día. WhatsApp, Instagram, navegar, correo, todo va como la seda, sin tirones. Incluso te permite echarte unas partidas a juegos populares con una fluidez que sorprende. Y va con opciones de 8 o 12 GB de RAM. Tienes multitarea de sobra. Hablemos de la batería. Un teléfono económico tiene que ser, ante todo, fiable. El Poco M6 Pro lleva una batería de 5000 mAh que gracias a lo poco que consume el procesador te aguanta el día entero sin dramas. Y lo mejor, su carga rápida es de 67 watts. Esto es un auténtico salvavidas que destroza su competencia. De 0 a 100% en menos de una hora. Y la cámara, el eterno talón de Aquiles de la gama barata. Poco ha metido un gol por la escuadra montando un sensor principal de 64 megapíxeles con estabilización óptica de imagen OIS. Este pequeño detalle, el OIS, es clave. Reduce las fotos movidas y mejora una barbaridad los resultados cuando hay poca luz. En definitiva, por unos $230 el Poco M6 Pro te da una pantalla de gama alta, un rendimiento sólido para el 90% de la gente, una autonomía brutal con carga rapidísima y una cámara principal que, por fin, da la talla. Como alternativa a tener muy en cuenta, el CMF Phone 2 Pro de Nothing también está dando mucho de qué hablar. Destaca por un diseño muy original, una buena pantalla AMOLED y un teleobjetivo de 50 megapíxeles, algo rarísimo en esta gama. Subimos un peldaño y nos metemos en el barro, en el territorio más competitivo y para mí el más divertido, la gama media. Es la gama para casi todo el mundo, para los que quieren una experiencia premium sin hipotecar la casa. En 2025 la línea que separa la gama media de la alta es más fina que un cabello. En esta jungla hay un teléfono que destaca por su equilibrio casi perfecto entre potencia, pantalla, batería y cámara. El móvil que le recomendaría a mi mejor amigo con los ojos cerrados.
el Poco X7 Pro. Sí, otro Poco. Xiaomi ha decidido que 2025 es su año para conquistar la calidad-precio. El Poco X7 Pro es la prueba de que no hace falta gastarse un dineral para tener un cohete en el bolsillo. Hablamos de potencia brutal. Dentro lleva un MediaTek Dimensity 8300 Ultra, un procesador con un rendimiento que, te soy sincero, es difícil de creer que no sea un gama alta. Las tareas del día a día vuelan, pero es que además puedes jugar a los títulos más exigentes con los gráficos a tope y sin que se caliente, gracias a un nuevo sistema de refrigeración. Así que para los gamers con presupuesto, este es su teléfono. La pantalla es otro escándalo, un panel Crystal Res AMOLED de 6.67 pulgadas con resolución 1.5K y 120 Hz. Es súper nítida, los colores explotan y la fluidez es una gozada. Si le sumas los altavoces estéreo, tienes una maquinita deliciosa para ver series o fundirte en tus juegos. En la batería no se andan con tonterías, 5000 mAh que aguantan carros y carreteras. Y cuando toque pasar por el enchufe, su carga de 67 watts te pone la batería a tope en un suspiro. ¿Puntos débiles? La cámara. Aunque el sensor principal de 64 megapíxeles saca muy buenas fotos de día, aquí es donde notas la diferencia con los más caros. Le falta un teleobjetivo para el zoom, pero la mayoría cumple con nota. El Poco X7 Pro es, sin duda, uno de los reyes de la gama media en 2025, pero ojo, la competencia es feroz. El Samsung Galaxy A56 es una opción súper equilibrada con una gran cámara y el soporte de Samsung. Si buscas la mejor cámara posible en este rango, el Google Pixel 9a sigue siendo una apuesta segura. Si les está gustando el video, dejen su like, su comentario y suscríbanse. Si no les está gustando, dejen su dislike, su comentario y suscríbanse. Que el anterior o el siguiente, les aseguro, les va a encantar. Sus likes y comentarios son mi recompensa y me ayudan a que este proyecto llegue a ser una comunidad gigante para que juntos logremos cosas que ni se imaginan. Ya casi somos 5000 amantes de la tecnología. Píquenle al botón y llegamos a la cima, a la Champions League de los teléfonos móviles. La gama alta. Aquí no se busca el equilibrio, se busca la excelencia. Si el dinero no es problema y quieres simplemente lo mejor de lo mejor, la cosa se reduce a dos titanes. Cada año, Samsung lo vuelve a hacer. El Galaxy S25 Ultra es, sin rodeos, uno de los teléfonos móviles más completos y potentes que puedes comprar. El motor de esta bestia es el Snapdragon 8 Elite for Galaxy, una versión del chip más potente de Qualcomm hecha a medida para Samsung. Traducido, puede con absolutamente todo lo que le eches, desde jugar a lo más bestia que exista hasta editar video en 8K sin sudar. Con sus 12 o 16 GB de RAM, la multitarea es simplemente instantánea. Su pantalla, como siempre, la mejor del mercado. Un panel Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas que es una maravilla para los ojos. Pero donde el S25 Ultra saca los tanques a pasear es en las cámaras. Monta un sistema con un sensor principal de 200 megapíxeles que es una locura. La versatilidad que te da es incomparable. Un zoom que te permite fotografiar la luna, un gran angular de altísima calidad y un video de nivel profesional. Si a eso se le suman toda la inteligencia artificial que mejora cada foto, el resultado es casi magia. Con una batería de 5000 mAh que aguanta todo el día, carga rápida, inalámbrica, resistencia al agua y la navaja suiza que es el S Pen, el lapicito. El Galaxy S25 Ultra no es un teléfono móvil, es una oficina en tu bolsillo. Eso sí, tiene rivales muy duros como el Oppo Find X8 Pro, que también presume de un sistema de cámaras espectacular y una autonomía increíble. Ahora, si tú eres del equipo Apple o si para ti lo más importante es la fluidez, la sencillez y un sistema operativo que va como la seda, tu elección tiene nombre y apellido: iPhone 16 Pro Max. El iPhone no juega la liga de las especificaciones, juega la liga de la experiencia. Su nuevo procesador A18 Pro es auténtica bestia y la simbiosis entre hardware y software hace que todo sea o se sienta insultantemente rápido y fluido. Además, las nuevas funciones de inteligencia de Apple que vienen con iOS funcionan bastante bien en este modelo. La calidad de sus cámaras es legendaria, sobre todo en video, donde sigue siendo el rey para muchísimos creadores de contenido. El zoom óptico 5X que ya vimos en el modelo anterior sigue dando muchísimo juego y se esperan mejoras en el gran angular. Su construcción en titanio lo hace más ligero y resistente, y su pantalla Super Retina XDR 6.9 pulgadas es una delicia. La duración de la batería
filosofía es, como siempre, en los Macs, a prueba de bombas, a prueba de todo, aguantando un día entero de uso cañero sin despeinarse. Al final, la elección entre el S25 Ultra y el iPhone 16 Pro Max es una cuestión de filosofía. ¿Quieres la máxima personalización y la cámara con el zoom más brutal? El Samsung Galaxy S25 Ultra es tu arma. ¿Prefieres la simplicidad, la fluidez del iOS y el ecosistema más pulido? Entonces el iPhone 16 Pro Max es tu compra segura. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Si vas con el presupuesto justo pero lo quieres todo, la compra maestra es el Poco M6 Pro. Si buscas el equilibrio perfecto, el campeón de la calidad-precio es el Poco X7 Pro. Y si quieres lo mejor de lo mejor, la bestia Android es el Samsung Galaxy S25 Ultra, y su rival directo en el mundo Apple es el iPhone 16 Pro Max. Por ahora, si esta guía te ha servido y te ha ahorrado horas y horas de búsqueda, el mejor gracias que me puedes dar es suscribirte al canal y darle a la campanita para que no te pierdas más videos directos al grano como este. Y ahora te toca a ti. Cuéntame en los comentarios qué móvil tienes ahora mismo y con cuál de esta lista te quedas. Te leo y nos vemos en el próximo video.